Hemos venido hablando, ya este es el cuarto culto, la cuarta reunión, que venimos hablando de un libro. ¿Qué libro? Venimos hablando de un libro llamado Josué. Este bendito libro comienza hablándonos de algo muy importante. ¿Preparativos para qué? Para la conquista. Así dice el capítulo 1 y se recuerda que hablamos del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3 y ahí estuvimos viendo cómo se preparaba la conquista, cómo era toda la preparatoria cuando uno quiere conquistar algo. ¿Se recuerda? Tiene que tener estrategia. La estrategia es la base de la conquista. Cuando hablaban de la conquista del desierto, los militares, para ir a conquistar los lugares donde estaban los indios, tenían que tener estrategia. Para tener estrategia hay que conocer algo del adversario. No es una cuestión de una avanzada sin tener un conocimiento de algo. Entonces se recuerda que hablamos que dijo Josué que envió a 2 personas para que reconocieran la tierra. ¿Cómo se llamaron estas 2 personas? Espías. El espionaje se llama, en términos actuales. Espionaje. Los espías son los que van y miran y después van y cuentan cómo está el asunto y qué es lo que se puede hacer en ese lugar. Y esto es lo que Josué, a pesar de que tenía la bendición y el aval de Dios, él necesitaba las estrategias. Por más que usted y yo tengamos el aval de Dios, tenemos que buscar las estrategias de cómo ganar las victorias y cómo procurar tener las menores bajas posibles. Por más que uno diga, bueno, Dios va conmigo y bueno, vamos a ganar. Pero Dios demanda estrategia. Cada uno de nosotros, para cualquier evento que quiera alcanzar en la vida, usted tiene que buscar las estrategias de Dios. Si usted quiere de alguna manera tener un vehículo nuevo, tiene que hacer sus números, sus cálculos, ¿verdad? Me alcanza el sueldo para pagar una cuota. Entonces usted está buscando la estrategia de cómo adquirir una situación. Más allá de que Dios puede aportar algo, pero Dios también se maneja por lo que yo tomo como estrategia de vida. Por eso el orden en todos los asuntos de la vida es estrategia. El orden económico, el orden de una casa, el orden de la administración es estrategia. Si usted quiere que su casa no se gaste mucho ciertos productos, tendrá que cuidar que los niños, ¿verdad? Si usted dice, se está yendo la botella del champú, conmigo usted no tendría problema de eso, pero con sus niños, ¿verdad? Usted dice, no le vamos a dar la botella a los niños. Cuando se van a bañar yo le pongo en la cabeza lo que tienen que usar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una estrategia de economía. Porque quiero con ese dinero que puedo ahorrar o puedo economizar o puedo hacer otra cosa. Entonces las conquistas tienen que ver cómo manejo la economía, cómo manejo mi vida, cómo manejo situaciones. Estoy alerta, tengo que estar despierto. ¿Usted qué hace? Hace espionaje cuando se va al Carrefour y mira el precio y después se va al otro, al Chango Más, ¿verdad? Hace espionaje. Va a espiar allá cuánto vale y después va allá a ver cuánto lo tiene. ¿No hace así? Dice, allá están vendiendo la hierba, no sé cuál, Cruz Malta. Y usted dice, no, pero allá ya fui y en este lado. Usted hace espionaje. Va averiguando dónde le conviene más y cómo hacerlo. Pero ya yo vi el cartel que dice 2 por persona. Entonces lo llevo a mi esposo, traemos 4. ¿No hace estrategia? Usted diría avivada criolla. No, es estrategia.
¿Cómo obtener? Para algunos es la picardía criolla, la vivada criolla. Se llama estrategia. Es cómo llegar a lograr cosas que no se pueden lograr por otro medio. Hay un viejo tango que dice que aquel que no llora, y el que no afana es un gil. ¿No? Así dice ese tango. Pero vamos a quedarnos con que no llora no mama. Es una estrategia. El niño, ¿por qué llora? Porque sabe que va a lograr algo inconscientemente, porque él no hace un razonamiento. Él sabe que el llanto es la herramienta para lograr la atención de la mamá y lograr comida. Porque usted a un bebé no le dice, ¿tenés hambre, nene? Él no puede responder eso. Pero él tiene estrategias, tiene berrinches. Y sabe que con esos berrinches a usted los saca de la cama y aunque se levante enojada y le pone el chupete y al rato vuelve a llorar y dice, bueno, le voy a hacer una mamadera. Ya me perturbó toda la noche, pero él tiene estrategia. Él sabe cómo lograr lo que desea. No tiene otra herramienta que el llanto. No tiene otra herramienta. No sabe expresarse, no tiene la palabra, pero tiene el instinto desarrollado como para lograr algo que le interesa y le conviene. Si el niño no llora, va a morir de inanición si es una madre que dice qué bonito que es el nene, pero no le da la mamadera ni, ¿no? Pero el niño sabe cómo hacer, aún sin razonar, por el instinto. Y si aún un niño por el instinto logra sus propósitos con sus estrategias, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener planes y estrategias y formas? No vivamos, como dicen los tucumanos, las cualqueritas. Tenemos que tener un orden para que haya un progreso, para que haya una conquista. Y es lo que Josué comienza a decir. Yo tengo un pueblo muy grande, pero vinimos de un desierto, no conocemos mucho las cosas, entonces tenemos que ordenarnos. Y él hace la estrategia. Y no se sale de la estrategia y de la forma, porque sabe que es de la única manera que Dios va a operar con él, andando en sus caminos, no saliéndose de sus caminos, y que va a lograr el propósito de lo que quiere alcanzar. Hay gente que comienza con Dios, pero después termina con sus propias voluntades y sus propios caminos, y los resultados no son iguales. Muchas personas que he conocido comenzaron con Dios y después, como les iba bien con Dios, pensaron que les iba bien, les iba a ir mejor todavía sin Dios, o viniendo o haciendo lo de Dios de vez en cuando. Y al tiempo las cosas no son iguales. Los resultados perdurables son los del Señor. Los resultados que tienen raíces y tienen bases y cimientos son aquellos que uno puede alcanzarlos a través de la gracia de Dios. Y esto es el propósito. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero aquí la muestra es cómo este hombre preparó, cómo fue guiado. Y sabe, el diablo también tiene estrategias. Él sabe que de otra forma no logra cosas. Él sabe y es un imitador, un copiador de Dios, un simulador de Dios, y usa las mismas herramientas que nos manda Dios a usar, estrategias. Él no es una persona desprevenida, él tiene toda una organización, él adiestra a sus demonios, espíritus, y él sabe usar la estrategia. Él sabe cuál es el talón de Aquiles de cada uno de nosotros, cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. Él sabe por dónde tiene que penetrar, porque nos estudia hace 6.000 años que el diablo nos estudia a nosotros. Hace 6.000 años que él está estudiando el comportamiento humano y sabe de todos nuestros temperamentos y dónde están nuestras debilidades y dónde está el potencial que tenemos. Él nunca va a atacar nuestro potencial, él va a atacar nuestra parte débil. Él quiere acertarnos un golpe fatal
pero nunca va a atacar donde vos sos fuerte. Él va a buscar cuál es tu punto vulnerable. Y allí va a meter su semilla, su maldad, su forma. Él también tiene estrategia. Él sabe esperar. Él no anda como ciego. A usted y a mí nos sabe esperar. A veces nosotros podemos tener una bravuconada con el mismo diablo y decir, ¿qué me vas a hacer a mí, diablo? Yo estoy con Dios. Y él dice, te espero de acá unos días. De acá unos días te espero. Y de acá unos días cuando tengas algún tipo de debilidad o de desánimo, ahí va a venir. Ahí va a comenzar a traer pensamientos y criterios y formas y que te sacan del verdadero propósito de Dios. Por eso cuando uno está débil, tiene mente confundida y corazón herido, y con mente confundida y corazón herido no se toman decisiones, porque seguramente las decisiones están infundadas por malos espíritus. Si usted está con un corazón herido y mente confundida, quédese donde usted está, en la gracia de Dios, no se mueva, no decida, porque seguramente los pasos que va a dar no van a ser pasos certeros, van a ser pasos de equivocación. Porque estrategia del diablo agarrarlo a usted confundido, corazón herido y seguramente vulnerable y sacarlo del propósito. Cuando usted se sienta de esta manera, sepa que el paso que va a dar probablemente no sea el que le va a beneficiar en la vida. Porque el diablo tiene estrategia, no se olvide de esto. Él es el estratega. Después de Dios, el más capaz es Él, no somos nosotros. Dios es el súper estratega, el súper, pero después le sigue el diablo. Y Él copia, no se olvide de esto. No lo tome al diablo como una cosa pequeñita. Es pequeñito al lado de Jesús, pero no es pequeñito al lado mío. No sé si me alcanza a entender lo que digo. Él es pequeñito al lado de Jesús, pero no es pequeñito al lado mío. Entonces Él tiene estrategia. Por eso muchos creyentes van y vienen a la fe y vuelven al mundo y van y vienen. ¿Por qué? Porque las estrategias del diablo lo agarran el día más vulnerable y lo sacan del propósito. Y uno ama a Dios, pero resulta que está como una nube que lo lleva el viento de acá para allá. Un tiempo soy un buen cristiano y otro tiempo ando por otros caminos. ¿Qué está pasando? La estrategia del diablo pudo más que la estrategia que yo tengo que formar en Dios. En Dios dice, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Entonces hay peligros alrededor nuestro, permanentemente. No quiero atemorizarlo, porque un cristiano que vive en una comunión con Dios vive en libertad, no vive en temor. El temor es un infundio diabólico para que usted baje los brazos y para que usted mengue en la fe y no desarrolle una fe de alguna manera posesiva, agresiva, gloriosa, conquistadora. Y en esto que el Señor dice, la conquista, que es el pasaje que de alguna manera, cómo debemos prepararnos para la conquista. Si usted quiere conquistar algo, también tiene que tener la estrategia de cómo sostener la conquista. Es como decir, quiero conquistar algo, pero también tengo que saber cómo voy a sostener lo que he conquistado. Algunos dicen, llegar es fácil, pero permanecer a donde he llegado es lo más difícil. Si usted llegó a un ministerio, quizás le sea más fácil, porque tuvo un talento que Dios le puso, un instrumento que usted aprendió a tocar y que Dios luego se lo purificó y lo puso en el ministerio. Y es fácil que le abran una puerta y usted llegue a ser un músico en un lugar cristiano. Pero ¿cómo permanecer? Lo que he conquistado, ¿cómo puedo retenerlo y no perderlo? Podemos conquistar muchas cosas en ámbitos espirituales, materiales, pero el asunto es saber cómo
permanecer en la conquista. Y algunos dicen, bueno, Dios nos ha llamado como soldados de su ejército. Pero saben, nosotros no podemos ser un ejército atrincherado. Somos un ejército invasor. Un ejército atrincherado defiende lo poquito que tiene y nunca va a avanzar. La conquista es para seguir avanzando. Cuando usted conquistó cierta economía, quiere un poco más, porque está buscando que se amplíe. Llegó forzado y dice, bueno, pero me están faltando máquinas, empleados, lugar. Entonces, ¿cómo sostener lo conquistado, pero también cómo avanzar sobre lo conquistado? Tenemos que ser un ejército invasor espiritualmente hablando, porque si somos un ejército atrincherado, vamos a terminar siendo inmóvil, ya sea en la vida espiritual o en la vida material, y vamos a quedar defendiendo la trinchera nada más. Pero Dios nos ha llamado a invadir, a conquistar, a avanzar en todos los órdenes de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted puede hacerlo porque Dios le va a facilitar la estrategia de la conquista. Esta es no soltarnos de la mano de Dios, porque Él tiene la estrategia espiritual y las batallas se ganan en el campo espiritual y después se vislumbran en el mundo natural. Toda batalla de bendición que he recibido primero se ganó en el campo espiritual. Luego eso se vio realizado o materializado en el mundo natural. Las guerras son allá arriba. Capítulo 6 de Efesios dice que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. O sea, le arrebatamos al diablo las bendiciones que Dios ya nos dio en la cruz del Calvario, porque dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo, y Cristo reconquistó el potencial de que esas bendiciones pasen a nuestras vidas hace 2000 años. Y están allí a mejor arriba suyo, pero contenidas porque demonios y el mismo diablo no deja bajar. Pero cuando usted entra en la conquista, cuando usted entra en la penetración de la estrategia de Dios, es que le golpea las manos al diablo y él tiene que aflojar y soltar sus bendiciones, porque no aguanta la oración, el clamor suyo, no aguanta de que usted siga clamando, orando, y siente el diablo que le está diciendo, golpeándole los nudillos arriba, y él tiene que soltar aunque no quiera, porque la estrategia de Dios es superior a toda estrategia diabólica. Entienda el propósito. Aleluya. Nunca emprenda algo sin estrategias. Nunca ponga algo así en una forma, podríamos decir, mediocre o sin razonamiento. Aquí hay personas que tienen negocio y han tenido negocios y han emprendido negocios y saben de qué es esto. La evaluación del lugar, la forma, tiene que estar presente. No, pero pastor, yo oro a Dios y ya está. No es tan así. Dios no puede respaldar algo alocado, algo sin rumbo, algo que no se inició como Dios lo ha establecido. No, pero oramos y ayunamos y ya está. No, 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 no. Dios respalda lo que Él avala. Upa. Dios respalda lo que Él avala. Pero pastor, yo ayuné. Pregúntale a Dios si te avaló el proyecto. Dios no va a respaldar, por eso hay muchos creyentes que están frustrados porque Dios no le ha respondido lo que ellos buscaban. Sí, la fe los mantiene vivos, pero hay frustraciones porque las cosas no salieron como uno quería, como uno pensaba. Pero es que no buscamos la estrategia de Dios. Y la estrategia de Dios tiene que ver con un orden, tanto espiritual o material, intelectual,
y tener sujeción a lo que Dios ha llamado como autoridades delegadas y también tener sujeción a lo que el Espíritu Santo va a sugerir a nuestras vidas. Y aquí sabe que Josué estaba pendiente de Dios. No podía estar pendiente de Moisés porque ya Moisés había muerto, pero él estaba pendiente de Dios todo el tiempo. Y mire cómo es. Se prepararon, la estrategia, la conquista comenzó, ¿se recuerdan? Cruzaron el Jordán, una gran victoria. Dios abrió el Jordán y todo el pueblo pasó, ¿verdad? Pero Dios dijo, la estrategia es esta. Los sacerdotes tienen que ir con el arca en el hombro, poner los pies en el agua y después que ponen los pies en el agua recién el Jordán. ¿Se acuerda como hablamos, no? Que ellos no sabían nadar porque habían estado todo el tiempo viviendo en el desierto y las aguas se iban a abrir. Entonces la estrategia está dentro de la obediencia. Los sacerdotes hicieron tal cual como Dios dijo. Entonces el Jordán se abrió. Automáticamente Dios dijo, quiero que junten 12 piedras y allí en el medio del río para testimonio levanten un altar. Y eso es lo segundo que hicieron. Y cuando pasen al otro lado, tierra de Gilgal, quiero que pongan un nuevo altar porque hay cosas nuevas. Tal cual, paso por paso. ¿A qué quiero llegar, hermanos? Cuando alguien, de lo que vamos a leer, se salió de la estrategia y las consecuencias fueron devastadoras. Porque el diablo también tenía la estrategia para hacerlos caer. Cuando uno está logrando cosas, va avanzando con Dios y uno ve que hay bendiciones de Dios, ya que la economía se enderezó y que la casa se armonizó y que mi vida espiritual está marchando y que yo tengo mayor ánimo y más ganas y tengo un deseo de servir a Dios y de estudiar y de estar preparado, también el diablo está diciendo, ¿cómo hago para sacarlo a este del asunto? ¿Cómo hago? Y seguramente él tiene una estrategia. Y quiero hablarle del pecado de Acán. Todo iba bien. Cayeron los muros de Jericó. Algo imposible. Pero alguien no pudo mantener limpia la estrategia. Quiero que hablemos del capítulo 7, el pecado de Acán. Pero en el capítulo 6, verso 18, le está dando las instrucciones, que es estrategia. ¿Sabe que Jericó era un territorio dominado por los demonios? Donde había mucha hechicería, mucho curanderismo, mucha inmoralidad, muchas desviaciones sexuales de todo tipo. Entonces Dios hace una advertencia y le dice, pero vosotros, cuando tomen la ciudad, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbes o lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová entre el tesoro. Pero ninguno del pueblo tome ninguna otra cosa, porque todo esto es declarado anatema. ¿Qué es anatema? A ver, ¿quién puede decirme qué es el anatema? Algo maldecido y algo que Dios no puede aceptar como una bendición para nadie. Dios comienza a probarlos también y dice, vamos a ver qué hacen. Porque Jericó es una tierra de ricos. ¿Y qué aconteció, hermano? Cayeron los muros, ¿verdad? La gran victoria, conquistaron, tuvieron todo, pero en un momento dado
pasó algo. Y dice el capítulo 7 que estaban tan eufóricos por la victoria que tenían que ir a Jai, una ciudad que había 12.000 habitantes nada más. Entonces dice, no suba todo el pueblo, porque con 3.000, 4.000 hombres podemos dominar, más Dios con nosotros. Pero ¿qué aconteció, hermanos? Una derrota. Cuando la conquista viene, cuando estamos dominando la cosa y cometemos algo que es el anatema, un pecado oculto, no vamos a poder avanzar. Aunque tengamos el Dios de la bendición, aunque estemos en el ministerio más glorioso, aunque el pastor sea un iluminado, pero si hay anatema, significa que hay un pecado oculto. Y por eso no iban a poder avanzar más. Por eso se les cortaba la gran conquista. ¿Qué hicieron? Mandaron unos hombres. Después Josué, capítulo 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid, reconocer la tierra, y ellos subieron, reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres, y tomarán a Jai. No fatiguemos a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo 3.000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta de Sebarín y lo derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo de Israel desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré yo? ¿Qué dirá ya que Israel ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? A veces cuando hay anatema, hermanos, podemos rogar mucho. Y Dios está diciendo, no quiero que estés tanto orando, quiero que hablemos del tema. Uno cree que postrándose y orando y llorando la cosa se va a solucionar. No, dice Dios, quiero que hablemos de lo que ha pasado y de lo que está oculto. ¿Y qué le dijo entonces? Jehová dijo a Josué, levántate, Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y ahí les declara cómo tiene que hacerlo. Y él comienza. Entonces Josué dijo, fue por las tribus y llegó hasta la tribu donde está Acán y dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué,
diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. ¿Cuál fue la estrategia del diablo? Sabía que Acán era codicioso y se iba a encontrar con un lingote de oro y un manto babilónico. ¿Por qué Dios no quería que Acán tuviera un manto babilónico? Porque todo lo que proviene de Babilonia está con el zodíaco. El centro de la astrología nació en Babilonia. Introducir en la casa de un cristiano algo que es anatema. El manto babilónico casi siempre tenía dibujos de astrología. Y usted sabe que la astrología no tiene nada que ver con Dios. Sí, la astronomía, que es el estudio de los astros. Pero la astrología es la adivinación de los comportamientos de los astros. Dios no quería que Acán tuviera, ni nadie de Israel, que era un pueblo santo, llevara algo que tuviera que ver con astrología a su tienda y a su casa. Esa era una maldición. Porque Dios estaba buscando un pueblo que se santificara. Un pueblo que viviera bajo el régimen de Dios, bajo la estrategia de Dios. Ahora el diablo tenía una estrategia. Acán tenía una debilidad. Y sabe el diablo que usted y yo tenemos una debilidad. Y para sacarlo a Acán y a Israel, porque las consecuencias fue que murieron 35 o 36 personas a causa del pecado de Acán. Y a causa del pecado de Acán, el mismo Israel entró en vergüenza. Cuando uno tiene algo oculto, hermanos, va a traer vergüenza. Y este es un grave problema. Acán fue un pecador buscado, no un pecador confeso. Es muy distinto un pecador confeso a un pecador buscado. Se lo tuvo que buscar tribu por tribu. Por eso lo apedrearon hasta morir, porque no fue un pecador confeso. Fue un pecador buscado. Hay una gran diferencia entre un pecador confeso y un pecador buscado. Es distinto que él haya venido delante de Josué y haber dicho, mira, antes que nada, me parece que hice algo malo. Me guardé el manto babilónico y esto. No, él esperó hasta la última vez si podía zafar. A ver si Dios se equivocaba, a ver si podía pasar disimulado, a ver si se podía quedar con todo eso que había robado y había mentido y había escondido. Y todo eso era una maldición dentro de ese lugar. Él estaba con una estrategia personal de engañar al siervo de Dios, engañar a Dios y pasar por bueno. Una gran diferencia, hermano, es un pecador confeso a un pecador buscado. Es cuando uno dice, hermanos o pastor, lo que sea, metí la pata. Es muy distinto a que te digan, así que vos anduviste haciendo eso. Es todo diferente. Es muy distinto. ¿Cómo es la restauración de una persona que viene y habla el problema sin que yo sepa del problema? Pero a otro le tengo que, como Acán, descubrir el problema. Sé que lo está haciendo, sé que ha cometido
y tengo que andar averiguando y viendo hasta que al último dice, bueno, sí, me descubrieron, bueno, pequé. ¿Cómo es la restauración de estas dos personas? ¿Cuál se va a restaurar más rápido y cuál el pastor o el líder lo va a poner otra vez? ¿Un pecador confeso o un pecador buscado? Dios está buscando pecadores confesos. No está tratando de encontrar pecadores que tenga que buscarlo y escarbarle para que al último reconozcan sus pecados o el anatema o lo que tienen oculto. Por eso algunas personas no pueden marchar porque hay cosas escondidas, hermano. Están marchando, están en el pueblo de Dios, pero hay cosas que están guardadas y que se hacen medio en oculto, como escondido debajo de la tienda. Y tienen que ver con maldiciones, porque el manto babilónico es una maldición. Tiene que ver con desobediencia, tiene que ver que han salido de la estrategia de Dios y han entrado en la estrategia del diablo. Porque el diablo tiene estrategia y hizo una estrategia para que Acán entrara en esta situación. Entonces cuando uno es un pecador confeso, directamente ha metido la pata, va y dice a Dios, Señor. Y si tiene que hablarlo con alguien, vendrá el pastor o el líder. Y no espera que lo descubran, sino que él mismo se autodescubre. Él mismo viene y lo habla. Él mismo dice, no estoy haciendo bien las cosas. Entonces hay posibilidad de restauración. Hay posibilidad de que la bendición continúe en esa persona. Pero cuando uno es un pecador buscado, lo que le espera es mucho más triste. Acán no pudo sostener sus cosas y fue apedreado hasta morir. Y no solamente él, sino su familia, porque había complicidad en la familia. Para vivir en la conquista de Dios y en las cosas que vienen, que son gloriosas para usted y para mí, tenemos que ver que la estrategia del diablo no nos tome por sorpresa. Y que nosotros, si hemos equivocado el camino, podamos decir, Señor, no voy a guardar esto. Quiero ser un pecador confeso. No quiero ser un pecador buscado. Porque eso me quita la sensibilidad si soy un pecador buscado. Pero si soy un pecador confeso, me da la libertad en el Señor para que las cosas no se detengan, para que las cosas marchen y para que yo pueda al final tener una gran victoria. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, pero no esperemos que Dios nos descubra. Tenemos que hacerlo rápido y ser confesos, no buscados. Hay un amén acá. Hay un amén, gloria a Dios. Hay un amén, qué bueno. Cuánto me alegro. Yo sé que no es una prédica fácil de digerir. ¿No? No es fácil. Porque uno anhela la prosperidad, pero el diablo también quiere con la misma prosperidad atrapar tu alma. Él tiene lingotes para que te lleves a tu tienda. Él tiene mejores cosas que aparentemente que la bendición de Dios. Acán habrá trabajado su cabecita, decir, con este lingote de oro y estas piezas de plata y este manto babilónico, ¡pah! ¿Qué futuro tengo? Fue tan corto el futuro que murió ahí al día siguiente. Porque las cosas sin Dios no tienen futuro. Las cosas sin Dios no tienen futuro. Pero las cosas en Dios tienen asegurado un futuro, una prosperidad, una estabilidad, un cuidado y algo glorioso. Nos fascina la idea cuando vemos un lingote de oro. Pero lo glorioso es poder decir, eso no lo voy a tocar. Eso es mi anatema. O veo un manto babilónico por allí y sé que eso no le agrada a mi Dios. Entonces no caigo en la trampa del mismo diablo y en su estrategia. No me salgo de la estrategia de Dios. No uso mentiras para lograr propósitos económicos.
No uso mentiras para que me pongan en un lugar de eminencia. Yo tengo que moverme con mi verdad, con mi Dios, con su gracia. Y Él va a marcar mi camino de bendición, de prosperidad y de misericordia. El afán desmedido lo llevó a la turbación. Porque le dijo Josué que iba a haber turbación si tomaban el anatema. Y cuando Acán se presentó ante Josué, Josué le dijo: Jehová te turbe a ti, porque tú has turbado a Israel. Cuando uno tiene algo indebido y no lo tiene declarado al Señor, no puede vivir con eso. Se hace difícil. Algo difícil. Si alguien tiene un dinero ganado con mentira o robado, no tiene paz. Aunque ande con una sonrisa, adentro no tiene paz. Porque ha salido del propósito de Dios, de la estrategia de Dios, y ha buscado sus propios recursos y decisiones. Yo sé que acá no somos santitos porque somos como un hospital donde hemos venido a ser sanados y todos hemos tenido nuestras historias, ¿verdad? Y todos saben que cuando hemos hecho algo indebido no hemos tenido paz. Por más que hemos tratado de cubrir cada situación, no hemos tenido paz. Sea lo que sea que haya pasado por nuestras vidas, Dios no nos permite tener paz, porque el anatema está en nosotros. Pero cuando usted no se sale de la estrategia de Dios, usted tiene paz. Usted puede andar por la vida y aunque parezca que le faltan cosas, Dios es su bendición, Él es el que trae provisión, Él es el que alcanza gracia. Pero el diablo tiene estrategia de tentación como Acán. Y sabe que el diablo no ha dejado de ser diablo hasta ahora. Tiene estrategia contigo y conmigo. Y hay ofertas. Hay ofertas del diablo para sacarte del camino. Quizás tengas un trabajo de un sueldo un poco bajo y viene alguien y te dice: mira, si te vas a trabajar al campo conmigo, te doblo el sueldo. Pero usted sabe que ¿qué va a perder? La espiritualidad. Porque se va a ir 3 o 4 meses al campo y usted no va a tener más comunión con Dios. El diablo lo saca a ese camino, se junta con otras personas en medio del campo y esas otras personas practican algunas cosas que no son agradables y usted termina perdiéndose en la estrategia del diablo por haberse salido del propósito de Dios. Usted gana dinero, pero pierde salvación, pierde espiritualidad. Él quiere negociar con usted y conmigo, pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. A veces hay ofertas del diablo que parece que fueran bendiciones, pero los que estamos en la estrategia de Dios sabemos que esas no son bendiciones, son estrategias para sacarte. Para que no seas espiritual, para que no vengas a la iglesia. Y si vienes, venga de vez en cuando y para que no sirvas a Dios. Entonces el dinero que tanto necesitas, voy a decir: bueno, pero tengo el sueldo doble, voy a ganar por 4 meses, 5 meses, se va a duplicar. Y voy a mejorar la estabilidad económica de casa. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿De vivir lejos de mi familia, 3, 4 meses fuera de mi familia, que mis hijos se críen bajo la dirección solamente de la madre, entonces falta la figura del padre, que mis hijos aprendan cosas que no estoy yo para cuidar, para ayudar? Estoy teniendo pérdidas en vez de ganancias, estoy cambiando dinero, pero por pérdidas morales, por pérdidas familiares, por pérdidas espirituales. Entonces, cuando uno tiene estrategia de Dios, sabe cómo debe hacer y sabe lo que no tiene que hacer.
sabe que el camino a la conquista es ir por un lugar quizás un poco estrecho, pero seguro. Usted dice la Biblia que el avisado ve el hoyo y lo esquiva. Cuando usted está en la estrategia de Dios, caminando con las gracias de Dios, usted va a ver los peligros que otros como ciegos no lo ven. Y por eso hay personas que no están siendo victoriosas, no están siendo bendecidas, porque han salido de la verdadera estrategia de Dios. Y algunos han abrazado un anatema quizás. Y se han visto con otros conflictos. Pero si usted en esta hora sabe que hay algo que le impide avanzar, dígaselo al Señor. No espere que el Señor se lo marque. Usted dígale al Señor. No espere que venga Josué y le diga, hijo mío, da gloria a Dios. Este hombre no podía dar gloria a Dios, por eso él le dice, da gloria a Dios. Sabía que no lo iba a hacer porque no podía, el anatema no le permitía dar gloria a Dios. Y automáticamente habla de su problema, pero ya es tarde, porque es obligado a confesar, es obligado a hablar. Es un pecador buscado, no un pecador confeso. A Dios le agrada ser pecadores nosotros confesos. A Dios le interesa. Mire, Él sabe que somos pecadores. Sin duda que lo sabe. Y a Él no le asusta cuánto hemos pecado, sino cómo nos hemos arrepentido. No es un asunto de cuánto pecador soy, si soy menos o más. Puedo haber cometido las vilezas más grandes, pero el arrepentimiento genuino es el que determina el aval de Dios para mi vida. Él sabe que yo soy un pecador, pero el asunto es cómo me arrepiento. Allí está el gran secreto. Cada vez que usted se equivoca, tiene que ir a hablarle al Señor. No espere que el Señor venga y le diga, oh Margarita, estás haciendo mal y yendo a esa casa donde hay un hombre solo. Ay, pero Señor. No espere que Dios le esté diciendo las cosas. Él espera que nosotros le estemos diciendo a Él. Entonces no arruinemos la estrategia y el propósito. Usted irá alcanzando mayor victoria si cada vez que usted está por meter la patita, va y le dice a Dios. Aunque la haya metido, vaya y dígale, Señor, me equivoqué. No espere que el Espíritu Santo le esté hablando. No espere que el Espíritu Santo le diga que usted está haciendo algo indebido. O que venga un hermano y le diga, vos te estás equivocando. Que venga un buscador de sus pecados y se lo diga. No, Él está esperando que usted voluntariamente y yo voluntariamente seamos confesos con Él. Y no que Él nos mande a buscar y nos declare lo que hemos pecado, sino que nosotros, en nuestra sensibilidad, para que Dios continúe un proyecto con mi vida y con su vida, tenemos que hablarle a Dios antes que Él nos hable a nosotros de nuestros pecados. Usted y yo le tenemos que hablar a Dios primero. No espere que Él te hable. Si acá no hubiera venido, le hubiera dicho a Josué, mira, ayer me tenté y me llevé un lingote y acá está. Eso hubiera parado el juicio de Dios sobre su vida. Eso hubiera parado todo el juicio de Dios. Pero el muchachito se quedó con el lingote ahí en la tienda, bajo la tierra, esperando que no lo descubran. Y cuando lo descubrieron ya era tarde. Ya Dios se había determinado qué es lo que iba a hacer con él. Y a veces estamos arruinando el plan de Dios por no ser sensibles al arrepentimiento. Seamos sensibles al arrepentimiento y a la confesión al Señor.
No hace falta que se lo haga al pastor, hágaselo al Señor. Dígale, Señor, necesito arreglar este asunto. Es mi anatema, lo tengo medio escondido y por eso no me están saliendo bien las cosas. Por esto no me está yendo bien en la vida. Por esto no salgo de la miseria y la pobreza. Y por esto no tengo oportunidad de nuevos trabajos. Y por esto he perdido mi familia. Y por esto mi esposa se fue o mi esposo se fue. Y por esto no tengo el gozo de la salvación. Y por esto, siendo un cristiano, tengo más tristeza que uno que no tiene esperanza. Me siento más frustrado que aquellos que nunca han conocido a Dios, siendo que en Dios yo tengo toda la esperanza. Necesito asincerarme con Dios y decirle, Señor, antes que tú me digas nada, yo quiero hablarte. Antes que tú me marques el defecto, la falla, yo te lo quiero hablar. No quiero que me busques como un pecador, yo quiero ser un confeso. Alguien que viene y te dice que lo que ha pasado conmigo. Habrá algunas personas hoy que no importa cuál ha sido su pecado o su falta, y tiene el valor de decirle a Dios, yo quiero decírselo a Él primero antes que Él me lo diga a mí. Y decirle, Señor, necesito que me perdones. Porque tengo algún anatema por allí. A veces mi anatema puede ser mis malos pensamientos y los tengo escondidos, que nadie sabe. Están escondidos en mi tienda.